Buenas noches, bienvenidos todos. Mi nombre es Elio Guerrero, soy consultor de Galeas Júpiter Consulting y de Galeas Exec, nuestra área de formación, y quiero darles la cordial bienvenida y agradecerles por estar esta noche con nosotros, estar a cargo de esta sesión. Muy buenas noches, gracias. Adelante, Juan Miguel. Muchas gracias, Helio. Buenas noches con todos. Agradezco a todos por estar acá. Y vamos a comenzar contándoles qué cosa es lo que, digamos, estamos viviendo, ¿no? En estos tiempos donde podemos tener las facilidades de conocer y compartir con personas de diferentes países, que son una de las, digamos, ventajas o pros que han aparecido cuando ahora hemos virtualizado muchas de nuestras relaciones. Así que le damos la bienvenida a las personas que nos acompañan todas las semanas de diferentes países y evidentemente acá al Perú, ¿no? Que los recibimos siempre con mucho cariño. Somos una consultora de innovación y si gustan seguirnos en nuestras redes sociales pueden hacerlo en Facebook, en LinkedIn, en Twitter con Galea Júpiter o siguiéndonos en los correos y en el número de celular que figura en la pantalla. Nosotros creemos firmemente que innovar es transformar ideas creativas en clientes. Maximizamos la creatividad, reduciendo sistemáticamente el riesgo de innovar, edificando equipos ágiles con cultura de innovación. A lo largo de este tiempo hemos logrado tener, digamos, la satisfacción de contar con clientes que nos brindan su testimonio por los resultados obtenidos, por lo cual nos sentimos muy orgullosos. Brindamos servicios como formación en empresas y también formación abierta sobre herramientas de innovación, implementación de proyectos de innovación en la que ayudamos a equipos en las empresas a alcanzar sus objetivos de innovación, y el reto más ambicioso que es crear cultura de innovación, en la cual lo que hacemos es llevar de una cultura de trabajo tradicional a una cultura de trabajo innovadora para que justamente se sistematice la innovación en esa organización. Lo hacemos a través de herramientas que promueven la creatividad, como el Design Thinking, y procesos ágiles para la implementación de proyectos, como Lean Startup, Agile o Scrum. Y lo que consideramos más importante, trabajamos las habilidades blandas de los equipos para que justamente estas herramientas metodológicas puedan funcionar con éxito. Gracias a esto, nuestros clientes han sido reconocidos por sus buenas prácticas en temas de innovación, por lo cual nos sentimos muy satisfechos. Trabajamos también con startups, aprendemos mucho de ellas porque nos permiten conocer cómo dinámicamente crecen y enfrentan retos y se flexibilizan en los cambios de su entorno. Nos gusta mucho y esto aprendemos de ellas y también lo aplicamos. Y también gestionamos, o mejor dicho, facilitamos procesos donde se requiere en muy poco tiempo lograr grandes resultados de coordinaciones entre equipos multidisciplinarios. Hemos tenido la oportunidad de trabajar incluso con organismos del Estado, ayudándolos a hacer trabajos multidisciplinarios y multisectoriales, lo cual también ha permitido que nosotros brindemos estas herramientas en nuestra experiencia, no solamente en el sector privado, sino también público. Y no solamente de esta manera, sino en múltiples sectores de negocios también, por lo cual esta experiencia la hemos acumulado ya varios años y nos permite justamente lograr un aporte de valor para nuestros clientes. Y ahora estamos lanzando una comunidad de, digamos, formación de ejecutivos en los cuales toda esta experiencia la estamos brindando en cursos abiertos al público. Muy bien, y como siempre decimos, lo que estamos viviendo hoy ya es un déjà vu. En el año 1918 sucedió una pandemia igual, y si vemos este letrero, es exactamente lo mismo, como si este letrero se hubiera hecho hace 2 o 3 meses, ¿cierto? Como pueden ver ahí, dice: no tomes el aliento de otra persona, mantén tu boca y diente limpio, evita toser y estornudar, no visites lugares pobremente ventilados, mantente abrigado, con aire fresco y sol, no compartas vasos comunes y toallas, tápate la boca cuando tosas y estornudes, evita la preocupación, el miedo y la fatiga, quédate en casa si tienes resfriado, camina hacia tu oficina y si estás en un lugar cerrado, usa una mascarilla como esta. Y como digo, esto es hace más de 100 años atrás. Y
E igual que que hoy día, también existieron cuarentenas que cerraron negocios. En Estados Unidos en particular, esto no es muy conocido, pero los cines eran propiedad de familias, eran como las bodegas de barrio. Y las cuarentenas hicieron que cerraran estos negocios, porque efectivamente durante varios meses, en algunos casos, tuvieron que permanecer en las cuarentenas. Así que en este momento donde había tanta incertidumbre e igual una crisis económica importante, un empresario llamado Aldous Zukor vio que era el momento para generar, al contrario, para generar un proceso de inversión y de crecimiento. Y en plena pandemia, él convenció a inversionistas para crear, digamos, lo que se convirtió en las primeras cadenas de cine. Él dirigía la empresa Paramount Pictures y Paramount Pictures empezó a comprar cines para crear las primeras cadenas de cines del mundo, ¿no? Y este modelo hasta ahora se está usando. Por ejemplo, ellos encargaban de producir las películas y distribuirlas. Es como las empresas de streaming del día de hoy, donde crean películas y además, o contenido y además lo distribuyen. Y no solo eso, sino también empezaron a firmar contratos con los actores para que trabajen de manera exclusiva para esta, digamos, empresa productora de películas. Y los contratos incluían que los actores en su vida privada también actuaran como si fueran los héroes de las películas que interpretaban, así que las personas mantenían esa relación mágica con ellos porque los veían en su vida privada, en entrevistas, en un restaurante, con la personalidad que irradiaban en sus películas, creando esta magia que hasta hoy dura de las estrellas de cine y que se conoce como el famoso Star System. Todo esto nació en plena pandemia. Y esto no es algo raro. Miren lo que dice Andy Grove, que es uno de los fundadores de Intel. Dice, las malas empresas son destruidas por las crisis. Las buenas empresas sobreviven las crisis, pero las excelentes son definidas por las crisis. Y esto no es raro. Pueden ver Hewlett, General Electric, General Motors, IBM, Hewlett Packard, Hyatt, FedEx, Microsoft, Google, Salesforce, Uber, Airbnb. Todas estas organizaciones han nacido en crisis. Airbnb y Uber, para mencionar las últimas, nacieron en el 2008 en plena crisis financiera. Y eso hizo que aprovecharon unos espacios de oportunidad que las personas estaban dispuestas a usar sus bienes para hacer negocios, como una habitación desocupada o usar el auto propio, para generar negocios, lo cual antes de la crisis no hubiera sido posible. Y en este momento, aprovechando ese cambio en el contexto, crearon negocios nuevos en plena crisis. En la cultura oriental esto es muy antiguo, ya se entendía. Por ejemplo, crisis es la combinación de los vocablos peligro y oportunidad. Y en nuestra cultura occidental lo mismo. Crisis, la etimología viene de juicio, decisión y acción. Crisis no es temor, crisis no es parálisis, crisis no es sufrimiento. Crisis significa reflexionar, tomar una decisión y actuar. Entonces, cuando dicen tiempos de crisis, es tiempos de tomar, de reflexionar, de tomar decisiones y de actuar. Tiempo de crisis para nosotros es convertir riesgo e incertidumbre en soluciones innovadoras sorprendentes. Y eso es lo que nosotros queremos transmitirle. Nos presentamos para los que acaban de llegar. Somos una consultora de innovación, Galea Júpiter, donde creemos que innovar es transformar ideas creativas en clientes. Nos dedicamos a la formación de equipos, tanto in-house como abiertos, implementación de innovación para lograr proyectos en las organizaciones y la transformación de la cultura de la organización a una cultura que sistemáticamente genere innovación. Hemos trabajado con clientes públicos y privados en diferentes sectores y esta experiencia la hemos acumulado por años y ahora estamos lanzando programas de formación abiertos al público para que puedan incorporar los conceptos de las herramientas de innovación y aplicarlas en su desarrollo profesional y personal. Hemos investigado qué cosa es lo que dicen las consultoras más importantes del mundo, entre ellas McKinsey, EY o Boston Consulting Group, y están tratando de predecir qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero si algo es cierto, es que todas pueden tener algunas ideas, pero no coinciden. Por lo tanto, hasta las organizaciones que se dedican a investigar con mayores recursos y mayores presupuestos y con los profesionales más calificados, no tienen certeza de lo que va a ocurrir. Y esto es algo que tenemos que adoptar
como una regla. No se sabe exactamente qué es lo que va a pasar en el futuro. Una de las cosas que pareció interesantísimo del Boston Consulting Group es esta frase que a mí me gustó. Dice, los que se animen a hacer cosas y adaptar, no solamente se van a adaptar a los cambios en necesidades, sino también van a proactivamente moldear las necesidades y los resultados a través de la innovación, de la educación y de las actividades promocionales. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que me parece que es fundamental. Lo que ocurre es que en este momento, al haber crisis, al haber cambio, lo que ocurre es que lo que antes estaba fijo, lo que antes estaba sólido, ahora es maleable. Esto hace que se pueda moldear, que se pueda cambiar, y aparecen brechas entre lo que se ofrece actualmente y lo que la gente necesita. Es como cuando hay un terremoto, aparecen grietas y de pronto esos espacios que antes no existían, ahora sí hay. Y esas brechas son oportunidades para innovar. El tema es que en esos espacios no son evidentes, no son visibles. Si fueran evidentes y visibles sería muy simple. El tema es que están ahí. Es como lo que encontró Uber y lo que encontró Airbnb en su momento. Encontró ese espacio de oportunidad que nadie había visto. Estaba ahí, solo que no era tan visible. El esto de compartir tus bienes propios a través de una aplicación. Exactamente eso hoy ha aparecido. Hay esas brechas, solo que tenemos que salir a explorar. Si quieren conocer más de cómo adaptar una empresa a una organización, los invitamos a ver nuestros videos que tenemos en nuestro canal de YouTube, donde hemos hablado en profundidad sobre este tema. Tenemos uno que hablamos sobre todos los temas vinculados a nuestra realidad actual, donde explicamos en qué consiste el tema de la pandemia, sus efectos, y muchas de las cosas que vimos en eso hemos ido verificando que se han cumplido, digamos, porque el análisis estaba adecuadamente realizado, y en el caso de cómo adaptar la empresa a la nueva realidad, ahí pueden ver unos pasos para que ustedes puedan llevar su organización, adaptarla a este nuevo contexto. Y si hay algo muy cierto, es que hoy la palabra clave es incertidumbre. E incertidumbre es algo que se ha manejado desde siempre, solo que hoy se ha vuelto evidente para todos porque la incertidumbre está en unos niveles históricos altos. Nunca en los 100 años que estamos por acá de historia hemos tenido un nivel de incertidumbre tan alto respecto de lo que va a ocurrir, salvo las guerras mundiales, y es lo único con lo que podríamos compararlo. Y esto nos permite entender este concepto que está asociado, que es la innovación. Miren, acá hay una imagen de unas personas cosechando hielo. Esto era una industria que tú cosechabas el hielo de los lugares fríos, los llevabas a las ciudades y los vendías. En Lima, por ejemplo, según lo que investigué, hasta los años 50 se vendía hielo a las casas. Pero imagínense ustedes esta industria, este negocio, cuando de pronto aparece una nueva tecnología. O sea, no es que bajan las ventas, ¿verdad? Es que simplemente ese negocio desaparece. Y eso es lo que ocurre cuando se denomina que hay una disrupción tecnológica. Cuando una tecnología que al principio no es eficiente, es costosa, empieza a mejorar tan rápido que pasa desapercibida para las industrias que están vigentes. Y de pronto reemplaza formas antiguas de hacer las cosas. Eso mismo está ocurriendo hoy, pero con una disrupción, digámoslo así, biológica. Está generando unos cambios muy importantes en la forma como funcionan las organizaciones, el contexto en el que funcionan, para decirlo de manera más propia, y ese contexto va a obligar a que justamente las organizaciones se adapten de manera acelerada. Y claro, aquellas que no puedan adaptarse, evidentemente, van a tener que sufrir las consecuencias. Y justamente este mundo de adaptación continua es lo que se maneja en el mundo de los marcos de trabajo para la innovación. Y es por eso que nosotros creemos que conocer marcos de trabajo en la innovación antes era algo deseable, hoy se ha vuelto algo indispensable para poder gestionar esta gran incertidumbre que se ha incorporado en las organizaciones. Cuando queremos resolver un reto tan grande como innovar, no lo podemos hacer todo de golpe. Es como tratar de escalar una montaña. Cuando tenemos retos grandes como este que vemos ahí, que es escalar el Everest, no vamos a hacerlo en una sola intento. Lo que hacemos es dividir el reto en fases. Primero hay que llegar a la base de la montaña, después
subir al campamento base donde se aclimatiza, digamos, se adapta a la persona a la altura y después recién empieza el ascenso avanzando en diferentes, digamos, puntos por donde se puede ascender y se llega a la cima, pero ahí no termina. De ahí hay que planificar el descenso, que a veces es tan o más retador que el ascenso. Es un proceso de meses. Cuando tenemos retos tan grandes como este, la única forma de resolverlo es dividiéndolo en retos más pequeños. Y justamente esto es lo que vamos a hacer con la innovación, lo vamos a dividir en retos más pequeños. Uno de ellos es generar creatividad, una propuesta de valor creativa. Tenemos que proponer algo distinto y único. Además, gestionarlo, porque normalmente cuando tienes una idea nueva, las personas no están, digamos, dispuestas a aceptar rápidamente el cambio y necesitamos un proceso de gestión que permita que una idea nueva funcione. Pero lo más importante es tener un equipo de personas que puedan resistir la incertidumbre. Si en su organización actualmente las personas no están emocionalmente preparadas para resistir la incertidumbre y aún así rendir, es justamente uno de los motivos por los cuales la organización puede estar en peligro de no alcanzar sus objetivos, de reducir su productividad y efectivamente, digamos, correr peligro de ser reemplazada por otra que sí lo esté. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en que la parte blanda, la parte humana, es fundamental para que cualquier proceso de innovación, y en este caso de adaptación muy rápida al contexto, funcione. Cuando unimos la capacidad de gestionar con la capacidad de liderar equipos, tenemos una competencia emprendedora. Y cuando juntamos al lado creativo, tenemos una competencia innovadora. Entonces es una competencia compleja, pero esta lo logramos justamente combinando habilidades de diferentes personas. Y para esto las herramientas que nos permiten alcanzar la parte creativa es el Design Thinking, Lean Startup y Agile son herramientas que nos van a permitir ver la parte de gestión y la innovación en habilidades blandas y el diseño de equipos nos va a permitir alcanzar equipos de alto rendimiento en incertidumbre. Y de esta manera, capacitándonos en estos temas, vamos a poder adquirir la competencia de innovación. En el Perú se han aplicado esto ya, esto no es nuevo, hay muchas organizaciones en el Perú que ya lo están implementando, tal vez no sean tan difundidos, pero hay un muy buen informe que ha desarrollado la UTEC, que pueden descargar, es un PDF que busca con este título, Transformación Digital en el Perú, y ahí podrán ver muchos casos de empresas peruanas, como pueden verlas ahí, que están actualmente aplicando estos conceptos para poder generar transformación dentro de su organización y poder lograr con éxito alcanzar sus retos y objetivos. ¿Y por qué funciona esto? Porque acá este cuadro me va a permitir explicarlo. Los costos del error están en la columna, digamos, en el eje vertical, y el avance de los proyectos está en el eje horizontal. ¿Por qué un proyecto que aplica Design Thinking resulta, digamos, mejor para adaptarnos a, digamos, contextos como este, donde hay tanta incertidumbre? Muy bien, es porque cuando estamos al comienzo del proyecto, en la parte de planeamiento, ahí es donde equivocarse es barato. Por lo tanto, el Design Thinking justamente permite que nosotros rápidamente aprendamos y si nos equivocamos no nos cueste mucho a través de, como pueden ver acá, unos puntos de iterar, quiere decir la cantidad de veces que intentamos experimentos en las primeras fases donde equivocarse es barato. Y conforme va avanzando el proyecto, cada vez hacemos menos experimentos, por lo cual el error acumulado cada vez viene a ser menor. Hasta que finalmente llegamos a donde ya la fase de lanzamiento, donde los errores son mínimos y las correcciones son mínimas. Justamente el tema es que el proceso de Design Thinking nos permite ajustar el proyecto en las fases donde es barato ajustarlo y no en las fases donde es caro. IBM hizo un informe, un análisis de cómo esto se traducía en ingresos, cómo este concepto teórico terminaba funcionando en los números, en la realidad, y podemos ver aquí que en esta zona sombreada de rojo se puede ver los ahorros que produce aplicar Design Thinking en los clientes de IBM. Y en el lado verde podemos ver el incremento en la rentabilidad que produce aplicar Design Thinking en los proyectos de los clientes de IBM. Y por lo tanto tenemos acá data que respalda que la herramienta metodológica termina generando beneficios reales a las organizaciones que lo implementan. ¿Y en qué consiste el Design Thinking? Es un conjunto de 5 fases
que trabajadas, digamos, de manera sistemática, porque es un sistema, ¿no? que funciona, donde hay varios procesos, permite lograr los objetivos. En este caso, las fases son empatizar, definir, idear, prototipar y testear. ¿Cuáles son estas fases? Que trabajan todas, digamos, en un proceso, como decía, que sistemático, en donde se va y se viene, donde hay procesos de ida y de vuelta, y por eso es que al principio uno puede pensar que es un proceso un poquito caótico, un poquito desordenado, pero poco a poco vamos encontrando las soluciones y los caminos hasta encontrar, digamos, la resolución que nos permita resolver el reto que estamos enfrentando. Vamos a hablar un poco de cada etapa. ¿Qué cosa es empatizar? Empatizar es lo que describe esta imagen, ponernos en los zapatos del usuario para quien estamos diseñando la solución, poniéndonos de su perspectiva, ¿sí? Y entender las cosas desde la mirada del otro, que no es muy fácil, porque normalmente estamos más acostumbrados a ver el mundo desde nuestra propia mirada. De ahí lo que hacemos es definir el problema desde la mirada justamente de la persona para la cual diseñamos. Acá un ejemplo. Imagínense que tenemos una chica de Occidente y una chica de Medio Oriente, ¿no? La chica de Occidente le dice, todo tapado, menos los ojos, desde luego, qué cultura más machista, cruel y dominadora. Y la chica de Medio Oriente que dice, todo destapado, menos los ojos, desde luego, qué cultura más machista, cruel y dominadora. O sea, las dos tienen puntos de vista totalmente distintos del mundo. Yo no voy a decir quién tiene razón, pero lo que sí voy a decir es que si yo soy una empresa de cosméticos, no voy a hacer la misma estrategia para la chica de Occidente que para la chica de Medio Oriente. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros cuando desarrollamos nuestros productos y ponernos en el lugar del usuario y diseñar para ellos, no diseñar para nosotros. De ahí generamos, una vez que ya hemos definido el problema desde la perspectiva del usuario, generamos ideas, cantidad de ideas en un proceso que se conoce como ideación. Es la parte más famosa, donde ponemos los post-its en las paredes. Ahora lo hacemos virtualmente, tenemos herramientas que nos permiten hacer esto ya de manera digital y agrupamos ideas y encontramos conceptos. Pero eso no termina todo. Si nosotros ya tenemos soluciones, no significa que de inmediato las vamos a aplicar. Lo que hacemos es probar nuestras ideas. ¿Con quién? Con el usuario. El usuario, la persona para la cual diseñamos, es la que tiene que validar estas soluciones antes de implementarlas. Por ejemplo, en este caso, si nosotros queremos probar cómo una persona ve un carro deportivo, hacemos un experimento colocando con un poco de cajas y ver cómo opinan. No tenemos que gastar dinero para probar nuestra idea. ¿Sí? Eso es un poco a manera de broma, pero en realidad esto es un prototipo de un auto deportivo. Lo que quiero decir es que cuando nosotros hacemos una prueba de un concepto, lo que hacemos es invertir la menor cantidad de dinero para poder justamente probar nuestras ideas antes de poder ejecutarlas. Si nosotros tenemos que invertir todos los recursos en desarrollar el producto para poder ejecutarlo, definitivamente no hay forma de que esto tenga sentido, porque la idea es justamente evitar gastar toda la inversión que se requiere para desarrollar un producto nuevo para darnos cuenta que funciona o no. Y en este caso lo podemos hacer a través de prototipos. Y finalmente hacer un testeo. Acá tienen, por ejemplo, otro prototipo, como pueden ver. Ven una persona que está frente a una pizarra viendo una pantalla. Esta pizarra está dibujada en realidad con un plumón. Está sentado en una silla de escritorio y ahí vemos que está interactuando con una hoja de papel que está sostenida por una mano. Pero, ¿qué está pasando ahí? Lo que están haciendo es ver cómo reacciona la persona frente a justamente lo que estamos tratando de testear, que es el comportamiento en el manejo de cómo funciona una pantalla táctil. Y como pueden ver ahí, incluso está siendo grabado para poder después analizar dónde apretó, dónde tuvo problemas, dónde no confió. Y nosotros diremos, pero es un papel, eso no es un equipo táctil. Pero lo que queremos es aprender del usuario. Y esa experiencia es mucho más valiosa que la experiencia que podemos obtener si solamente le preguntamos. Las herramientas de evaluación permiten tener una data mucho más fina y esto nos permite también predecir de mejor manera cómo se van a comportar las personas una vez que apliquen esto en ya la realidad, cuando ya tengamos el producto desarrollado. Evaluar es clave para este proceso y así es que, como decimos, el principal jurado, el principal juez de cuál es el proceso de generar una buena acción de innovación es el propio usuario. Design Thinking, repito, es empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Con esas 5 fases nosotros logramos estos resultados que hemos comentado al principio y que están validados.
casos de éxito en el Perú. En el mundo tenemos el mouse de Apple, fue desarrollado usando la metodología de Design Thinking, de repente muchos no lo saben, hace ya muchísimos años, en el año, creo que esta tecnología es de principios de los 70, no, perdón, de los 80, 79, 80 por ahí, que se desarrollaron los mouse. Y en el caso de Perú, hay la aplicación de metodología de Design Thinking para el desarrollo de los colegios Innova School. Incluso se contrató a la misma consultora que desarrolló el mouse para Apple, que es IDEO, se contrató en el Perú para poder desarrollar los colegios Innova Schools. Nosotros adicionalmente estamos aplicando para nuestros clientes y ahora vamos a, en unos minutos, responder a las preguntas que nos han enviado y conversar con nuestros invitados. Pero antes de empezar con esa conversación y responder a las preguntas que tenemos, que nos han enviado, es que contarles que tenemos servicios para que preparen su organización justamente para este cambio económico y social. Adicionalmente, estamos haciendo facilitación y asesoría estratégica para adaptar nuestra empresa, las empresas en general, a la nueva realidad y generar talleres de formación a través de herramientas como Design Thinking y el Lean Startup. Tenemos clientes con los cuales ya hemos trabajado, por ejemplo, con Toyota, estamos trabajando proyectos en plena pandemia, los veníamos trabajando desde el año pasado y ahora continuamos para hacer proyectos de responsabilidad social, donde estamos ayudando justamente a generar economía circular, reutilizando cosas que podrían ser desperdicios, convirtiéndolas en productos que puedan ser comercializados, lo cual reduce el impacto en el ambiente de la empresa, pero no solo trabajamos con empresas gigantes, sino también con empresas que buscan entrar en mercados nuevos con sus clientes actuales y tratar de transformar productos y servicios que antes ofrecían y ahora adaptarlos a este nuevo contexto, a esta nueva realidad. Y también trabajamos para generar intraemprendimientos con clientes que necesitan, por ejemplo, que sus colaboradores desarrollen nuevos negocios y nosotros apoyamos a desarrollar estos proyectos para llevarlo adelante, lo cual nos hace sentir muy orgullosos y felices de poder participar en estas experiencias. Y ahora les voy a dejar con Elio, que nos va a comentar sobre esta nueva, antes de pasar con nuestros invitados y antes de pasar a las preguntas, lo vamos a dejar con Elio para que nos comente un poco sobre nuestro nuevo servicio que estamos desarrollando, nuestra comunidad de formación de innovación para ejecutivos, que es Galea Success. Elio. Sí, muchas gracias, Juan Miguel. Muy interesante, como siempre, tu presentación. Para todos los participantes, mi nombre es Elio Guerrero, soy consultor asociado de Galea Consulting y de Galea Success. Galea Success es nuestra iniciativa de información y es la primera comunidad de formación para ejecutivos en innovación del Perú y con proyección al mundo. Y en esta ocasión queríamos comentarle que dentro de las actividades de formación estamos compartiendo con el público en general unos talleres de cursos básicos en el sentido de los temas. Uno es de Design Thinking y otro es de Lean Startup. El motivo de este conversatorio es un poco hablar de Design Thinking, que es la herramienta de creatividad, y estamos también con el tema de Lean Startup, que es una herramienta para la implementación de estas iniciativas y este tipo de proyectos ágiles. Y quería compartirles, y en agradecimiento a su participación, comentarles que, gracias Juan Miguel, ahí está justamente, podemos ver los flyers de los dos talleres. Estos talleres son talleres mensuales de 4 sesiones, uno por semana, y los estamos lanzando desde hace un par de meses, y queremos poner a su disposición la participación en estos talleres con una especial promoción para ustedes que están participando en este conversatorio. Y la promoción es, paga un taller de innovación Galea Success y llévate el segundo completamente gratis. Los que están interesados y quisieran explorar o simplemente consultarnos o hablar de esto, pueden, ahí les estoy colocando un link en donde se podrían inscribir en este momento para poder registrar su interés y poder reservar este código de promoción de descuento y podernos poner en contacto con ustedes lo antes posible para poder contarles con un poco más de detalle respecto a este tour. Sí, efectivamente, Mick, incluye una certificación, es una certificación de Galea Success. Somos una organización de 7 años de experiencia en el manejo de esas herramientas, como ya lo dijo Juan Miguel, dedicado a dar consultoría a empresas grandes y también entrando a los nuevos emprendimientos propios
dentro de este contexto de la nueva realidad, como le llamamos. Nuestra certificación está avalada por nuestros 7 años y también por es una certificación propia, pero tenemos un reconocimiento en el mundo y en el ecosistema de la innovación en el Perú. Bueno, ahí les puse el link, encantado de recibir sus registros y poder reservar su código de descuento para un curso, un taller de innovación de alianza, etc. Y va a tener otro completamente gratis. Tenemos talleres ahora en octubre, que estamos empezando la primera semana, el 6 y el 8 de octubre, y también tenemos talleres en noviembre. Y encantados de poderles dar toda la información que ustedes requieran, o simplemente conversar con respecto a estos temas y resolver algunas preguntas. Nosotros felices que nos sigan en estas redes, y con esto doy paso otra vez a Juan Miguel y a nuestros invitados. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, Celio, por tu información. Creo que va a ser bastante útil para todos conocer estos productos que estamos desarrollando. Espero que ustedes puedan informarse más y, digamos, participar en el proceso de incorporar estas herramientas para sus procesos de formación. Y ahora sí, vamos a conversar. Están con nosotros Carlos y Renato. Muchísimas gracias, Carlos, Renato, por estar aquí. Les vamos a hacer vamos a conversar un poco sobre su experiencia y para que los demás vean cómo es esto de la aplicación del Design Thinking en la práctica, ¿no? Ya no tanto en la parte teórica, sino en la práctica, cómo esto impacta en las personas y en las empresas. Vamos a comenzar primero por Carlos. Carlos, nos conocimos hace unos años. Yo quiero destacar a Carlos porque Carlos es una de las personas que se esfuerza mucho por llevar el progreso y llevar, digamos, el desarrollo a la ciudad de Huánuco. Carlos lo tuvimos mucho, el gusto de conocerlo hace unos años atrás cuando vino acá a Lima y lo conocimos en uno de los talleres que organizábamos, bueno, en ese momento presenciales, ¿verdad? Hace unos años atrás. Y Carlos nos podría contar un poco de esa experiencia y además de cómo ha ido creciendo y progresando el proceso de innovación en la ciudad de Huánuco. Carlos, bienvenido. Primero, cuéntanos un poco de tu experiencia y cómo tú llegaste a este mundo de las herramientas de innovación, en especial al Design Thinking. Bien, bien, gracias, Juan Miguel. Sí, justo como tú mencionas, fue hace 3 años atrás que asistí al taller presencial, ahora ya todo digital. Yo hace 3 años empecé a trabajar en temas de emprendimiento en la ciudad de Huánuco y estaba movido e interesado por estos temas y no llegaban a regiones. Entonces, lo único que tenía que hacer yo era agarrar mis maletas e irme a Lima a aprender, ¿no? Porque en las regiones es bien difícil, bueno, al menos hace 3 años atrás, ver este tipo de temas porque todos seguían en temas tradicionales. Me acuerdo cuando fui a un taller de innovación justo de Innovate hace 3 años atrás, ver a los microempresarios pedir a Innovate de que vean talleres de cómo innovar, porque les indicaban innova, 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 pero nunca les decían cómo hacer innovación. Entonces, eso también me motivaba a mí a seguir ese proceso de cómo hacer innovación, y luego de eso empecé a trabajar en emprendimiento en la universidad hace 3 años y empecé en base al taller que llevé en Lima, empecé a desarrollar el proceso en Huánuco con alumnos y docentes investigadores. La idea aquí de trabajar con docentes investigadores era salir del confort de los docentes de que hacían investigaciones que no solucionaban ni un tipo de problemas o investigaciones que no llegaban a ninguna parte. Empezamos a hacer talleres de retos con docentes investigadores y sacamos buenas ideas, ¿no? De la misma manera con los alumnos que venían con sus ideas de emprendimiento y teníamos que empezar con Design Thinking para empezar a validar esta idea que para muchos de ellos en su creencia está bien, ¿no? O es una idea buena, pero cuando iban a la calle a testearlo o a hacer las entrevistas con los clientes, con los usuarios, se daban con la sorpresa de que lo que estaban pensando no era lo correcto o no estaba bien. Entonces tenían que ir cambiando, cambiando, cambiando hasta llegar a un prototipo que realmente gustara, ¿no? Entonces, esa es un poco la historia que yo he podido
les puedo contar a ustedes porque en este transcurso de esos 3 años hemos ido avanzando ahorita en la universidad porque ya tenemos 3 proyectos de 3 startups que están sobresaliendo. Una de ellas ha ganado un fondo en Reto Bio de Innovate Perú y 2 de ellos ahorita están empezando también a generar ese movimiento que uno quiere en Huánuco, ¿no? Porque uno ya ganó un concurso en Protagonistas del Cambio de UPC y hay otro que está en ese camino también de empezar a trascender, porque en Huánuco la realidad es que no muchas startups han ganado fondos, ¿no? Entonces recién, después de 3 años, estamos empezando a ver los resultados y aplicando herramientas como Design Thinking, Lean Startup, Agile, y esas herramientas que nos ayudan a potenciar esto, ¿no? Eso Sí, es un correcto, poco. correcto. Me gusta mucho lo que me comentas. Yo tuve la oportunidad, gracias a tu invitación, de estar por allá. Recuerdo, nos encontramos allá también por la Universidad Católica. Recuerdo que me invitaron para participar ahí en los programas de innovación que ustedes estaban desarrollando. Dimos una charla, me estoy recordando, allá para los profesores y los alumnos de la universidad. Y fuimos a una feria. Y en esa feria pudimos ver los trabajos de emprendimiento que estaban haciendo, y lo cual acá en Lima no se conoce, y la verdad es una pena que no se conozca, porque el emprendimiento en Huánuco está muy orientado a la agricultura, y es increíble los desarrollos que pueden hacer en temas agrícolas. Acá estamos más metidos en Facebook, Internet y esas cosas, ¿verdad? Pero el emprendimiento que desarrollan allá es muy orientado a la realidad, y tiene mucho sentido, unos equipos que me parecían asombrosos para reducir al mínimo el daño que se puede generar a la hora de cosechar. Me acuerdo que había una maquinita que habían desarrollado que era bastante ingeniosa para reducir el riesgo que tienen los obreros o los mismos campesinos a la hora de cosechar, que se dañaban las manos, que se cortaban y todo, y que esta máquina lo resolvía, y cosas increíbles que podían generar que la productividad del campesino aumente, y esas cosas no se conocen. Y yo por eso felicito tu trabajo, Carlos, allá con todo tu equipo. Me parece increíble cómo se va desarrollando esto, y que me alegra mucho que el Design Thinking haya ayudado a sembrar estas semillas de validar las cosas con las personas, de desarrollar prototipos, y que esto haya impulsado, ¿no? De esta manera el desarrollo del emprendimiento ahí a través de la Universidad Valdizán, que me parece, por eso les digo siempre, un esfuerzo que sería interesantísimo que más gente lo conozca, y por eso también contamos contigo hoy, porque me gusta reconocer y difundir las cosas que creo que se hacen bien en diferentes partes del país, y por eso nuevamente nuestras felicitaciones, Carlos. Sí, justo ese proyecto que comentas es la startup que ha ganado un fondo en Reto Bio, ¿no? Es que Entonces, era extraordinario. O sea, yo te lo comenté, te dije, esto es increíble. Es una máquina tan simple que evita y que incrementa la productividad del campesino, que evita que sus hijos tengan que estar arriesgándose a sufrir daños, porque los niños eran los que hacían ese trabajo en algunos casos, ¿no? Y esto ya reduce el riesgo de estos niños a dañarse mientras cosechan. O sea, es algo increíble. Me sorprende que no haya tenido más prensa, ¿no? Cosas así. Y que aumentaba la productividad y el trabajo. O sea, realmente algo muy valioso que no me cansaré de reconocer en el esfuerzo que ha desarrollado la universidad. Y ahora, permíteme conversar con Renato. Renato, ¿cómo estás? Ahora nos cambiamos radicalmente a nuestro mundo de oficinas y vidrios. Renato trabaja en el tema de seguros, así que nos va a contar un poco de la experiencia, cómo es aplicar Design Thinking en nuestro mundo más citadino, digamos, acá, más de Lima, de nuestros edificios, y cómo funciona en esto, el haber aprendido estas herramientas. Renato, muchísimas gracias por estar acá. ¿Qué es lo que te atrajo del mundo de las herramientas de innovación y cómo las aplicas ahora que estás trabajando en desarrollar proyectos justamente en una compañía de seguros? ¿Qué tal? ¿Cómo están con todos? Muchas gracias, Juan Miguel, y un saludo a todos, a Elio, a Carlos Manuel y a todas las personas que están en este conversatorio. Y yo, en los talleres o en los conversatorios en los cuales he podido participar, siempre parto de esto. Yo soy ingeniero comercial y cuando terminé de estudiar la universidad, me fui a estudiar una maestría a Chile, y ni en la universidad ni en la maestría nunca vimos temas de innovación. O sea, nunca vimos temas ni metodologías como Design Thinking o Lean Startup o metodologías ágiles. Eso a pesar de que en mi carrera pertenecía a la Facultad de Ciencias Empresariales. Entonces, hablábamos de innovación, pero hablábamos como
enumerarlo o citar la innovación, ¿no? Pero no sabíamos cómo ejecutarlo o cómo se desarrollaba como tal. Y entré a trabajar en una compañía de seguros y comento esto como una anécdota. Esta compañía de seguros implementó una gerencia de transformación digital. Y yo trabajaba en ese entonces en regiones, no trabajaba en Lima. Y en la oficina en la cual yo estaba, mis compañeros y yo incluso pensábamos que la gerencia de transformación digital era el nuevo nombre que se le daba a la gerencia de tecnologías de la información, ¿no? Y decíamos, ellos deben de ver pues todo lo que tenga que ver con redes, ¿no? Con nuestros accesos a computadoras, si es que se me olvida la clave, los tengo que llamar a ellos y me van a dar mi nueva clave, ¿no? Eso era lo que nosotros pensábamos con respecto a lo que era la transformación digital. Claro. Y tal es así de que, y bueno, esta empresa en la cual yo trabajaba en ese entonces tenía la mayor cantidad de oficinas comerciales a nivel nacional, entonces eran muchas personas en provincias. Y ellos se dieron cuenta de que efectivamente los mismos colaboradores no entendían qué era transformación digital, ¿no? Y ellos lanzaron un reto que se llamaba el Hunting Problem Challenge, ¿no? El reto de poder capturar problemas. Y para resumirlo, era un reto que nos indicaban, ustedes vean en sus oficinas, en sus áreas, en sus ciudades, qué problemas podríamos abordar cuya solución podría maximizar o la rentabilidad o la satisfacción de nuestra compañía. Y bueno, seleccionamos, generamos ideas, postulamos y al final de todo este reto nos llevaron a 5 finalistas a la ciudad de Lima. Y en Lima hicimos un bootcamp, ahora sé que era un bootcamp, pero era todo un día, ¿no? En el cual empezamos a realizar una serie de pasos en secuencia, como tú has comentado, Juan Miguel. Empezamos a utilizar, empatizar, idear, definir, pero yo desconocía que estábamos haciendo eso, ¿no? Nos llevaron a una oficina con paredes blancas, empezamos a utilizar posits de muchos colores, saturar, agrupar, votar, generar nuestra propuesta y presentarlo al comité de gerencia, que eran los jurados, ¿no? Y al finalizar ese día, yo de regreso de Lima hacia mi ciudad, le pregunté al analista de innovación que nos llevó, ¿cómo se llama esto que hemos hecho el día de hoy? Y ella me dijo, esto es Design Thinking. Y yo me fui a mi ciudad con el Design Thinking como nombre, como descubrimiento en mi cabeza. Y cuando llegué a Tacna, que es en donde yo estaba, yo dije, necesito saber qué cosa es Design Thinking porque en realidad ha sido tan sorprendente. Es decir, nunca antes había escuchado que existía incluso el Design Thinking, nunca antes lo había puesto en marcha en mi ejecución, y eso me motivó a venir aquí a Lima, ¿no? Como comenta Carlos Manuel, en ese entonces, en provincias, pues no teníamos acceso a talleres presenciales, ni mucho menos conocíamos que se podían hacer de manera virtual. Y cuando llegué a Lima, me empapé un poco más de esto, empecé a estudiar, a practicar, a verificar cómo poder abordar esto, y actualmente vivo enamorado del Design Thinking. Creo que ha sido un amor a primera vista, y lo he puesto en práctica. He participado en algunos laboratorios de innovación en los bancos y en las compañías de seguros en las cuales he estado. Y como comentábamos antes del inicio de esta charla, ¿no? Creo que un momento de crisis como este nos ha empujado a todos aquellos que teníamos como mapeado o planeado utilizar Design Thinking en un futuro, hacerlo ahora, ¿no? Y eso nos ha permitido afrontar estos retos que nadie tenía en su cabeza que podía suceder, ¿no? Probablemente pensábamos que los marcianos iban a llegar antes de que exista una nueva pandemia, pero ahora hemos visto que la pandemia se adelantó, ¿no? Todavía no acaba el año, todavía no acaba el año. Exactamente, puede suceder muchas cosas, ¿no? Pero al menos ya en la empresa en la cual trabajo hemos apostado a que el Design Thinking es algo que tenemos que hacer de manera constante. Y como tú lo has comentado, si bien es cierto, es secuencial, hay una serie de pasos, 5 pasos, pero es iterativo, es decir, culminamos el paso del aprendizaje, de la entrega de valor, y podemos volver nuevamente a empatizar porque todo va cambiando, ¿no? Y eso es genial, de verdad. Correcto. Y Renato, sí, lo que nos cuentas grafica mucho la realidad, y por eso nos encanta conversar
o profesionales como tú que no se conforman con lo que puedan estar recibiendo, sino que exploran y avanzan en su desarrollo y que han visto cómo el Design Thinking es un camino de desarrollo en la carrera profesional, ¿no? Si tú pudieras contarnos de ese aspecto, ¿qué sientes que es lo que más ha contribuido Design Thinking en tu desarrollo? ¿Cómo lo podrías graficar o cómo nos lo podrías definir? Claro, yo podría identificar a la etapa de explorar y de empatizar como algo fundamental. En muchas oportunidades, y por mi misma profesión como ingeniero, siempre me enamoraba de lo que yo consideraba que era lo correcto, ¿no? Es decir, a mí tenía una idea en la cabeza y mi meta era que esa idea tenía que cumplirse y tenía que demostrar que esa era la idea correcta y única y lo que nos iba a salvar de cualquier cosa, ¿no? Pero el proceso del design thinking me ha enseñado y nos ha enseñado al equipo de que como aprendemos en el momento de ejecutar el design thinking, más allá de enamorarnos de la solución que podamos pensar, hay que enamorarnos del problema y entender ese problema, ¿no? Y eso me ha permitido y nos ha permitido al equipo, incluso en momentos de crisis como este, antes de buscar una solución, tratar de entender y hallar cuál es en realidad el problema, ¿no? Y eso sin duda alguna nos ha permitido afrontar y seguir adelante, ¿no? En marcha con nuestro negocio. Correcto. Y cuando escucho eso, yo, bueno, también he tenido la oportunidad de formarme en una maestría y en esta maestría hablan del método del caso. Entonces, a veces cuando hablamos de design thinking, algunas personas se imaginan el método del caso, ¿no? Se imagina que hay un análisis, que hay alternativas de solución, selección de una alternativa de solución e implementación. Pero en realidad la potencia y la diferencia radica en que nosotros lo que hacemos en design, a diferencia del método del caso, no es basarnos solamente en los documentos o las fuentes secundarias, sino hay un trabajo de campo que se parece más al trabajo que hace un antropólogo que al que hace una persona de negocios. Y ese trabajo de campo, de antropología, realmente que se conoce como etnografía, le adquiere una dimensión enorme en la calidad de información que uno recibe. Y después viene el proceso que también puede parecer a la generación de alternativas de solución, pero la parte divergente del design thinking, en la parte de creación de ideas donde realmente se ocurren las ideas más descabelladas y locas que se puede generar, es una diferencia totalmente distinta a la forma como uno puede idear soluciones basadas en el método del caso. Y mayor aún, el método del caso termina en plantear una solución en el papel, pero en Design Thinking no nos conformamos con eso, sino adicionalmente construimos una prueba de nuestra idea que puede interactuar con la persona para la cual se ha diseñado. Y esa interacción a través de prototipos genera una dimensión totalmente nueva en la validación de las ideas. Entonces, lo que comentas creo que es fundamental encontrar las diferencias, como tú decías, como ingeniero, tú tenías prácticamente la formación que tenemos todos los profesionales basados en el famoso método del caso, que es la forma como enseñan en la Universidad de Harvard durante muchos años y que quedó implantada como la norma de enseñanza en el mundo. Sin embargo, la propia Universidad de Harvard empezó a incorporar en el año 2016 los métodos de innovación en sus maestrías y dio la señal a todo el mundo de que había que cambiar. Y ahí es por eso que las universidades peruanas se pusieron las pilas y empezaron a incorporar. Pero nosotros ya lo hacíamos desde el 2013, como nos puede dar fe Carlitos, que ya estábamos trabajando con esta metodología de innovación, así que siempre nos consideramos un poco pioneros en esto y vemos cómo después de estos años ya todo el mundo habla de estos temas, lo cual nos convierte muy felices, pero en realidad es bueno y es importante que las personas que están, digamos, con una formación a nivel superior entiendan que la herramienta te da un matiz distinto. Carlos, y respecto de eso, tú que has trabajado con investigadores, tú has trabajado con gente que digamos, académica, de investigación dura, cuando le hablabas de empatía, de definir, de prototipar, no sé, ¿qué reacciones veías? ¿Cómo manejaste eso? Sí, esa fue una gran experiencia porque todos los docentes que estaban acostumbrados a otras cosas, porque usualmente el docente investigador se encierra en su gaveta, se pone en su escritorio a hacer la investigación, se reúnen con el equipo investigador y empiezan a buscar en internet y ahí muere, ¿no? Pero cuando se chocaron con hacer mapa de empatía y luego ir a la calle a hacer entrevista, es como que se rompió la barrera de ellos de que solamente hacer investigación es estar en tu escritorio.
ahí es donde ellos empezaron a ver algunas cosas. Si bien es cierto, siempre hay barreras, hay algunas personas que te ponen peros, hay algunas personas que a regañadientes quieren hacer las cosas porque, número uno, las personas no están acostumbradas al error o al fracaso, y cuando vas a la calle a hacer tu primera entrevista, la idea de que tú tenías, o a veces hay preguntas que quizás hayas hecho mal y tienes que regresar y reestructurar la entrevista, a eso no estaban acostumbrados tampoco. Entonces, había que estar orientándoles, había que convencerlos de que tienen que ir a la calle, porque si no, no tiene sentido. Y eso es algo que yo entendí, ¿no? Que mientras tú no apliques una metodología, en este caso el design thinking como debe ser, lo vas a ver como algo que no sirve. Y si ellos no iban a la calle, me hubieran dicho, tu metodología no sirve. No sirve y punto. Me vuelvo a mi investigación y ahí quedo. Pero fue una gran experiencia porque al finalizar de todo este módulo de aplicar los 5 pasos del Design Thinking, todos salieron con prototipos, y prototipos fuera de lo común, porque usualmente estaban acostumbrados a hacer cuál es el efecto de tal insecticida en las plantas, cuál es el efecto. Entonces salieron de eso y se fueron a otro tipo de investigación, otro tipo de soluciones. Y rescatar uno de ellos era en ese tiempo que salió del tema de la basura, y salió una idea de hacer un plástico que mitigara el olor de la basura que se acumulaba, pero era un plástico que debería tener ciertos componentes que te mitigara eso, y sobre todo que te evitara que aparezcan los mosquitos, ¿no? Porque en Huánuco hay un montón de mosquitos. Entonces, ese tipo de ideas empezaron a salir por el mismo proceso también. Y salieron rompieron esquemas ahí los docentes. Y también los alumnos con los que empecé a trabajar, ¿no? Porque muchos de ellos también vienen con una idea o una suposición de problema que quieren solucionar, y tampoco están acostumbrados a ir a la calle. Y muchos se limitan, ¿no? No, pero ¿cómo voy a ir a la calle? ¿Qué esto? Entonces yo les mencionaba de que tienen que estar abiertos a que quizá en la calle también te puedan dar portazos y decirte, ¿sabes qué? No tengo tiempo, o recibir muchos nos. Entonces, a eso no están acostumbrados muchas personas. Incluso cuando yo llevé los talleres, o talleres como Lean Startup, otro tipo de talleres para hacer innovación en la ciudad de Lima, gente de Lima también se rehusaba o tenía ese miedo, ese temor de ir a la calle a hacer entrevista, porque cuando nosotros íbamos a hacer entrevista, de las 10 personas que buscábamos, 10 ya anteriormente nos habían dicho que no. Entonces, eso también implica todo el proceso, ¿no? Así es. No, y claro, lo que tú dices, ese temor no es de una ciudad, ese temor es universal, ¿no? Estas herramientas se han validado en diferentes países del mundo y han caminado y han justamente convencido a las personas que las utilizan de que la riqueza está en la experimentación directa de la problemática más que en el análisis de escritorio. Y justamente ahora vamos a pasar a aprovechar con ustedes dos para resolver algunas preguntas que nos han enviado. ¿Sí? Rápidamente, tenemos varias preguntas, vamos a tratar de responderlas con el mayor detalle, pero con la mayor velocidad también, porque estamos con los tiempos limitados, así que los invito, Renato, Carlos, a que me acompañen en esto. A ver, nos escribe Iván Quintanilla, de Zeus, es un consultor, nos dice, ¿cómo implementar Design Thinking en el país? Bueno, como hemos visto la experiencia, acá tenemos a Carlos, tenemos también a Renato, esto se puede aplicar en cualquier lado, no tiene una limitación por el lado de que sea algo que, digamos, la localidad o el país lo limite. El proceso digamos, de manejar la herramienta es transversal, es como una navaja suiza, sirve para muchas cosas y comprendiendo los elementos de la misma, ¿no? Es una forma de resolución de problemas, una forma nueva, por así decirlo, de resolver problemas. En el fondo es eso y se aplica perfectamente en cualquier país. Josafata Minchan, de Electric Fest, es nuestro ejecutivo comercial, dice, ¿qué proyectos disruptivos se aconsejan? Bueno, ahí yo lo que diría es que más que aconsejarte uno en particular, te aconsejaría un proceso en particular.
Y el proceso es que converses con muchas personas para identificar dónde están las insatisfacciones no cubiertas en el momento. Los proyectos disruptivos en realidad se basan de identificar primero oportunidades no satisfechas. Para hacerlo hay que investigar. Nosotros ahorita estamos trabajando con clientes, no te puedo decir lo que estamos encontrando, pero sí existen espacios de oportunidad que están insatisfechos. Es cuestión de seguir las herramientas metodológicas, conversar con las personas, definir problemas, idear, prototipar y evaluar. Hagamos este proceso y definitivamente van a encontrar alguna. Si yo te dijera qué cosa es lo que en este momento parece que tiene muchas posibilidades de desarrollarse, yo te digo que todo lo que tiene que ver con el mundo del desarrollo educativo, todo lo que tiene que ver con el mundo del tema de salud, ahí hay oportunidades enormes. Ruth nos dice, de DCBM, nos dice, ¿cómo se puede impulsar el design thinking en la empresa? Acá Carlos mencionó algo muy interesante, ¿verdad? Y también Renato. Por ejemplo, Carlos cuenta que él promovió talleres dentro de la empresa para que las personas practiquen las herramientas de innovación y a través de las prácticas recién entiendan cómo funciona y cómo aplicarlo. Y lo mismo le pasó a Renato cuando lo llevaron a un bootcamp, que es un taller intensivo de un día o de dos, donde trabajan la herramienta continuamente, y eso convence a las personas de que esto vale la pena. Es difícil transmitirlo sin vivir la experiencia, porque hay tanta información nueva en el proceso que en teoría parece simple, pero en la práctica la riqueza se vuelve enorme. Mi recomendación sería que apliquen la herramienta, que los inviten a llevar y aplicar los marcos de trabajo de la innovación, y ese es el punto de partida. De ahí tienes que lograr el apoyo de la alta dirección para que generen un pequeño espacio, no físico, sino mental para la innovación. ¿Y a qué me refiero con espacio mental? Un espacio donde esté permitido explorar. Y explorar implica acertar y equivocarse. Normalmente en las empresas el error es castigado. En los espacios donde se explora, el error es parte del proceso. Y crear ese espacio mental es más costoso que crear el espacio físico. Es más costoso crear esa mentalidad en los directivos que construir las paredes blancas, los post-its y poner la mesa de ping-pong, como se dice. Lo que necesitamos es crear esa mentalidad. Y para eso los directivos tienen que aplicar la herramienta para convencerse de las bondades que tiene. Alexandra Jiménez, de Kinetics, la fundadora, nos dice, ¿cómo generar contenido relevante en redes sociales? Muy bien, ahí yo te puedo hablar desde la perspectiva de las herramientas de innovación y de la perspectiva del marketing. Desde la perspectiva de la innovación, para lograr contenido que realmente impacte, tú lo que tienes que hacer es definitivamente conversar con muchas personas. Ese es el comienzo. Cuando uno conversa, va a identificar algunos aspectos no cubiertos, y encontrar esos aspectos no cubiertos permite efectivamente generar contenido nuevo. Si nosotros tratamos de diseñarlo solo, conversando con nosotros mismos en nuestra cabeza, la probabilidad de que estemos diseñando contenido que nos guste a nosotros es muy alta. Pero lo que queremos es diseñar contenido que les guste a otros. Uno de los libros que nosotros promovemos, que es de Lean Startup de Eric Ries, ese método que ahora es un movimiento mundial, surgió sobre la base de tener un blog en el cual conversaba con diferentes personas, ¿sí? Conversaba con diferentes personas a través del blog. Y el blog, la gente de la comunidad le dio las ideas para construir primero el libro y después construir esta comunidad que es una comunidad global de temas de innovación. ¿Cómo se convirtió alguien que le fue mal en su negocio en Silicon Valley, porque le fue mal, y él empezó a contar sobre sus problemas, de cómo le había ido mal, y generó una comunidad de personas que contaban sus problemas, y el contenido se creó ahí, en la comunidad? Entonces, crear comunidad, investigar, conversar, es la mejor forma de conseguir contenido. Y una vez que tienes contenido que la gente le interese, ya viene el proceso de desarrollarlo. Jonathan nos dice del gobierno local, pero no nos ha puesto de qué ciudad. Asistente de archivos tributarios, nos dice, ¿cómo implementar la transformación digital en un modelo de gestión documental netamente físico? Mira, Jonathan, es como si me hubieras leído la mente. Yo ahorita estoy brindando justamente, digamos, estoy trabajando con la OCE. La OCE es esta organización en la cual hace las compras al Estado. Estamos ahí formando a los equipos para desarrollar justamente el proceso de transformación digital de la OCE. Y en parte de la OCE hay una etapa que es justamente la que me mencionas, que es la gestión documentaria, que tiene el modelo de gestión documentaria que es lanzada por la PCM y por el SECDI de la PCM, y
ahí se está trabajando toda la manera de inculcar, digamos, cómo poder hacer la interoperabilidad entre las instituciones, ¿sí? Y en ese proceso de interoperabilidad está el proceso de digitalizar la documentación para empezar, pero además de poder tener lo que son las firmas digitales, que si ya han estado viendo las cartas de los congresistas, ahora salen con firma digital. Los que son curiosos pueden ver que los documentos que hoy día emiten los congresistas no firman con lapicero, firman con una especie de sello donde está un código y donde está el nombre de su firma. Revisen y ya está funcionando en el Perú la firma digital a este nivel, inclusive entre organizaciones del Estado. Y además tienen que crear todo un proceso para poder hacer el proceso de recibir, de poder de archivar la información y después de despachar la información hacia el área que lo solicitó. Es posible, actualmente ya se está desarrollando, digamos, en la organización en la que estás, no sé exactamente porque no me has podido poner, pero me dices gobierno local, puedes consultar si ya han formado el comité de gobierno digital. Verifica, comité de gobierno digital. Si ya lo tienen, entonces con eso ya pueden ustedes avanzar con el proceso de transformación digital. Si no lo tienen, lo deberían tener, porque ya es una indicación de la PCM de hace como un año atrás. Entonces ya deberían tener su comité de gobierno digital y ahí podrían desarrollar el proceso de transformación digital. Muy bien. Wilson Celis nos dice, directivo, ¿cómo puedo aplicar en mi trabajo? Es un directivo en educación. Nosotros, bueno, aplicamos Design Thinking mucho en la educación. Por ejemplo, ahorita tenemos un equipo que está evaluando cómo mejorar la educación a distancia para procesos técnicos. O sea, no estamos hablando ni siquiera de conceptos, digamos, teóricos, sino para poder, por ejemplo, armar o desarmar una máquina. Imagínense eso, hacerlo a distancia. Entonces, aplicando herramientas como esta, podemos encontrar soluciones. Como les digo, yo no les puedo decir exactamente la solución, pero sí lo que puedo decir es que el proceso implica hacer empatía, implica generar ideas, prototipos y evaluarlo con el usuario. Maritza nos dice, es independiente, ¿cómo ser más creativos e innovadores? La primera habilidad para poder ser creativo e innovador, uno, es perder el miedo, ese temor enorme que tenemos a equivocarnos. Cuando perdemos el miedo a equivocarnos, nuestra capacidad de crear crece mucho. O sea, todas las personas que ustedes conversen, que han logrado grandes cosas, se han caído de cara un montón de veces. Solamente que no son recogidas esas caídas de cara por la prensa, solamente se sale y se vuelve famoso cuando le acertó, pero no salen todas las veces que cometió errores. Todos los que crean cosas nuevas, importantes, le pierden el miedo a equivocarse. Una vez que le perdemos el miedo a equivocarnos, es el primer gran paso. El otro, ser muy atentos y sensibles a las necesidades del otro, porque cuando tú creas e innovas, creas cosas para otros, para que otros las quieran. Entonces, si tú tratas de diseñar cosas para ti, créeme que nadie las va a comprar porque eres al que le va a gustar. Tienes que diseñar cosas para los demás. Y tener esa habilidad de captar esas oportunidades que aparecen y perder el miedo a equivocarte son los primeros dos pasos. Y aprender herramientas metodológicas ayuda muchísimo para eso también. Olga Nuñovero, del Colegio Lincoln, es jefa de área, nos dice, innovaciones en acompañamientos de equipo. Bueno, cuando tú quieres acompañar equipos actualmente, la tecnología nos ha generado una nueva forma de hacerlo, ¿verdad? Ahora continuamente estamos trabajando con equipos todo remoto, toda a distancia. ¿Qué cosa es lo que ha aparecido? Bueno, las herramientas de trabajo colaborativas, pero yo diría que lo que más considero que tiene que empezar a desarrollarse es el crear tratar de crear una cultura de trabajo que sea interdisciplinaria y colaborativa a distancia. Yo diría que ese es el nuevo reto, ¿sí? Para poder generar, digamos, una mejora en el acompañamiento de trabajo en equipos. El equipo hoy ya, principalmente, el gran reto que tiene es convertirse en un equipo que se pueda autogestionar y que sea interdisciplinario. Lograr la autogestión y la interdisciplinaridad es el paso, y eso ya en muchas organizaciones lo están haciendo, a través de implementar procesos de agilidad, ¿sí? Los equipos ágiles, si han escuchado hablar de eso, tienen que ver con autogestión e interdisciplinariedad. Entonces, si quieres investigar sobre temas de cómo mejorar o incrementar las innovaciones para trabajar con equipos, investiga temas de agilidad, todo lo que tiene que ver con interdisciplinaridad y autogestión. Serían los dos grandes conceptos que yo te daría. Nilda Cruz, de la empresa Yamaguchi, jefe de talleres, nos dice,
¿Cómo aplicar el Design Thinking en la educación? Ya lo comenté, pero lo que les podría decir es que lo que tienen que hacer es identificar a sus estudiantes, a los profesores, a los padres, como si fueran usuarios, y trabajar con ellos justamente como si fueran clientes, ¿sí? Y ver qué cosa es lo que ustedes le van a ofrecer. Mírenlos como clientes en el sentido de que ellos tienen que comprar conceptos o comprar ideas y desarrollar justamente productos o prototipos para ellos basados en esa perspectiva, ¿sí? No los vean como personas que solamente les dan su dinero y que exigen un servicio. Véanlo como personas que tienen un múltiple de necesidades, ustedes tienen que investigarlas como si fueran independientes y después a establecer las interrelaciones. En la educación yo diría que trabajen con los stakeholders, y ya en el aula, si te refieres a innovación en el aula para aplicar Design Thinking, nosotros lo aplicamos continuamente en programas de formación, y también conocemos de colegios actualmente que están aplicando Design Thinking para que aprendan sus estudiantes en el colegio, o sea, les enseñan Design Thinking en el aula, ¿sí? Te voy a recomendar, hay una página que se llama ideo.org para la educación, búscala, googléala, IDEO para la educación, y va a salir un montón de material de cómo implementar herramientas de Design Thinking en el aula. Es gratuito, totalmente gratuito. Ustedes saben que en la educación hay mucho material gratuito, investiguen a ideo.org y busquen ahí materiales para la educación de Design Thinking en el aula. Santa Cruz Lloveri, de Mundo Verde, nos dice, ¿cómo innovar en un negocio? Qué pregunta tan enorme. Pero lo primero que te digo es, encuentra las brechas de oportunidad. Esas brechas las vas a encontrar conversando y detectando los dolores de tu cliente, las alegrías de tu cliente y sus más importantes tareas. Han cambiado. Antes eran otras. En este nuevo contexto son otras. El que primero detecte esas diferencias va a tener la oportunidad de generar innovación. La innovación parte de detectar la oportunidad. Y la forma de detectar la oportunidad no hay otra que conociendo de nuevo al usuario. Uno puede creer que ya lo conoce. Es mentira. Ya cambió. Estos 4 o 5 meses ha cambiado la mentalidad de las personas. Tenemos que volver a entender cómo piensan. Y la única forma es volver a conversar con ellas, entrevistarlas. Hay formas de entrevistarlas, hay técnicas para entrevistar para no sesgar. Hay unas herramientas que van a ayudar al proceso, pero en el fondo es conversar, entender, ver las diferentes perspectivas, empatizar con esas personas y sobre eso, una vez detectada la oportunidad, plantear soluciones, esas soluciones, generar prototipos para evaluarlas y finalmente sacar conclusiones y aprendizaje sobre eso e iterar. Raúl Michot, de Toulouse-Lautrec, es un docente, nos dice, ¿cuál es el mejor libro de Design Thinking? Bueno, el libro de texto es Change by Design, de Tim Brown. Es el gerente general de IDEO, es el que yo he usado para aprender la parte teórica, metodológica del Design Thinking. Y hay un libro bastante popular de la metodología Design Thinking, que es escrito por una consultora brasilera, ¿sí? Esta consultora trabajó para diseñar buena parte de los proyectos para las Olimpiadas que hubo en Río de Janeiro hace unos años atrás. Y cuenta un poco la experiencia de trabajo de Design Thinking aplicado para esas Olimpiadas. Entonces, te recomendaría, no recuerdo ahorita el nombre, pero la carátula dice Design Thinking, así que lo googleas en cualquier sitio, Design Thinking PDF, y probablemente ese es el libro que te salga. Esos son los dos que yo te recomendaría si quieres comenzar a aprender sobre Design Thinking. Marianne es un coach y nos dice los pasos a seguir en el Design Thinking. Bueno, como comentábamos, empatía para comprender cómo piensa tu usuario, definir para entender el problema desde su mirada, idear para ver alternativas de solución sobre la base de ese problema, prototipo para poder probar nuestras ideas, construir un objeto para probarlas y finalmente probarlas con los usuarios. Carlos Romaní, de DHO, consultor, dice, ¿cómo se complementan y diferencian Scrum con Design Thinking? Buena pregunta. Design Thinking es la parte que genera la propuesta de valor potente, ¿ok? Y Scrum es la que ayuda a construir el producto sobre la base de la iteración. A diferencia de otros elementos, procesos de construcción, por ejemplo, la planificación estratégica o armar proyectos a los PMI, ¿verdad? Que hace unos años era muy popular, Scrum es un proceso iterativo y por eso conecta muy bien con herramientas como el Design Thinking, porque permite iterar en el proceso de ir aprendiendo del usuario mientras vas construyendo. Entonces, tú construyes la propuesta de valor con Design Thinking, pero construyes el producto con Scrum. ¿Okay? Eso es como te lo podría explicar cómo se complementan. Y en el medio tienes que construir el modelo de negocio, y para eso te sirve Lean Startup. Daniel Córdoba, de la Universidad Nacional de Educación, director de Recursos Humanos,
nos dice, ¿se puede aplicar Design Thinking en el sector público? Sí, es más, lo hemos hecho, ¿no? Lo hemos hecho con algunos clientes del sector público, con Mincetur, con PROMPERÚ. Es perfectamente posible. El tema está en cómo lo complejo ahí, más que aplicarlo, es cómo se redacta el TDR y cómo se redactan los términos de referencia, porque como es algo variable y es difícil de dimensionar, entonces es cuestión de entender la lógica para redactar bien el TDR para que no tener problemas después, porque en el Estado ustedes saben que los papeles mandan, y si está mal redactado el TDR y el entregable no cuadra con el TDR, podemos todos tener problemas. Entonces, es cuestión de entender cómo redactar bien un TDR para poder pedir proyectos de Design Thinking, pero es perfectamente posible. Kiber García del Águila, grupo UROS, nos dice, aplicación práctica del Design Thinking en una pequeña empresa. Les podría contar la mía. Nosotros hemos venido desarrollando en pandemia, todo se nos cayó, todo era presencial, ¿sí? Nosotros hacíamos talleres, es más, promovíamos el trabajo presencial por encima del virtual porque queríamos que la gente interactúe. Todo eso se nos cae y tuvimos que rediseñar todo. Y no solamente es virtualizar, porque los clientes que teníamos en cartera tuvieron enormes problemas para continuar con sus procesos de formación, ¿no? Y casos lamentables, ¿no? Clientes que ya nos estaban pidiendo cotizaciones, sus trabajadores empezaron a enfermarse y todo. O sea, créanme que fue algo complejo estos primeros meses de pandemia para nosotros. ¿Y qué hicimos? Lo que enseñamos. Y lo que hicimos fue empezar a generar prototipos y probar. A través de experimentación, diseñar diferentes herramientas, y es por eso que tenemos estos seminarios, estos webinars trabajados con estas estructuras. Todo esto ya está hecho y parece bastante lógico, pero costó un tiempo desarrollar y encontrar la forma. Y ahora hemos adaptado muchos procesos, ya tenemos de nuevo clientes trabajando en consultoría, todo virtualizado, ¿sí? Aplicando herramientas que son trabajos colaborativos, todo virtualizado, y aplicando estos conceptos en la pequeña empresa. Nosotros somos una empresa pequeña, entonces yo sí recomiendo al 100% aplicar la herramienta incluso en empresas pequeñas. Alexandra del BCP nos dice cuál de las diferentes metodologías de innovación es mejor aplicar para una idea de negocio. Yo te diría que se complementan. Primero, Design Thinking para crear la idea. Lean Startup para definir el modelo de negocio, que es no solo la idea, sino es cómo esta idea se complementa con los diferentes componentes de tu organización. Y finalmente, si es una producción de algo tecnológico, por ejemplo, Scrum te podría ayudar a construirla. Si no es tecnológico, podrías aplicar Squat, que es otra herramienta de construcción ágil que no implica tecnología. Pero, en resumen, lo que tienes que hacer es, con cualquier herramienta, generar una idea creativa, con otra herramienta, ver cómo se construye un modelo de negocio sobre la base del producto o servicio que quieres brindar, y finalmente tener un equipo que pueda implementar e iterar, porque la idea es ir aprendiendo mientras lo voy construyendo. Para eso el método cascada tradicional de planificación o de PMI no es muy flexible. Es preferible usar métodos ágiles, como ejemplo Scrum, Kanban o alguno similar. Karen, de la empresa Alma, ella está encargada de la estrategia, nos dice, ¿cómo aplicar la metodología en procesos creativos como la publicidad? Este es donde más rico podría ser el Design Thinking, porque casi es creatividad pura, ¿no? Ahí te diría que normalmente los buenos creativos, tengo amigos directores creativos, los buenos creativos tienen el Design Thinking metido en el cerebro sin necesidad de haberlo estudiado, ¿ok? Ellos son muy observadores de la realidad, observan todo el tiempo están detectando insights de las personas y los construyen en su cabeza. Y una vez que tienen eso, sobre eso recién plantean sus ideas, ¿no? Pueden hacer el copy o pueden hacer la parte gráfica. En resumen, yo te diría que la herramienta de Design Thinking te va como que abrir la cabeza de tu director creativo y la vas a poder mirar, porque es exactamente lo que pasa en su cerebro, solo que esta persona de repente ni lo sabe, ¿ok? Porque eso ocurre a la velocidad que tiene el director creativo. Entonces, el Design Thinking es la forma de destructurar en pasos cómo generar una idea muy potente, y te puede permitir, aprendiendo, puedes elevar tu nivel creativo a la potencia N, créeme. Esther Capcha de la UPN, gerente de procesos, ¿cómo es el roadmap para aplicar Design Thinking? Bueno, aparte de los 5 pasos que yo le he mencionado muchas veces para no repetirme, lo otro que yo recomendaría es que esto se trabaje primero con un reto manejable por un equipo, ¿ok? En la organización, para tener un caso de éxito, algo que la gente pueda decir que funciona. Entonces, una vez que tienes un reto aplicado, ahí yo te diría que después eso va a permitir convencer a los demás que la herramienta es válida.
Obed del Águila de Ensabap nos dice, ¿cómo se crea la necesidad en el cliente? Pregunta de marketing 101. Las necesidades no se crean, las necesidades ya existen, lo que se crean son los objetos que la gente quiere para satisfacer la necesidad. Entonces la persona tiene sed y ha tenido sed desde que salió de las cuevas, tenía sed. En ningún agua creó la necesidad de la sed. Pero hoy, antes tomaban agua del río, ahora toman agua en botella con gas y no sé cuántas vitaminas y minerales. Entonces, lo que ha cambiado es el objeto que satisface la sed. Lo que tenemos que crear para poder desarrollar productos y servicios innovadores es satisfacer cada vez mejor esa necesidad con diferentes objetos. Entonces, ¿cómo creamos objetos que satisfagan mejor las necesidades? Ahí es donde aplicamos el Design Thinking, como he explicado en los pasos anteriores. Muy bien, no sé si hay preguntas, Helio, que se hayan hecho durante... Acá sí, hay comentarios acá, que está faltando. Hay dos, Juan Miguel. A ver, sí, estoy viendo aquí. Mariela Benítez nos dice, en su experiencia, ¿existe alguna diferencia en el proceso de implementación del Design Thinking según sector, ya sea un producto tradicional versus un servicio financiero o una innovación en TI? Yo diría que la diferencia no está en el proceso, sino en el equipo, ¿sí? El equipo que lo realiza sí es diferente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en un proceso, cuando tienes que innovar con TI, tienes que conformar el equipo que tenga las competencias que permitan entender el proceso que estás siguiendo adelante. Igual en el financiero y igual en un producto que sea de cualquier rubro. Tenemos que tener el equipo. Y la conformación del equipo sí es algo que se tiene que estudiar previamente para que el equipo camine. O sea, yo sí te diría que la diferencia no está tanto en los pasos metodológicos, sino en el equipo. Nosotros tenemos clientes, por ejemplo, que son muy jóvenes todos los miembros del equipo. Otra cosa es que todos tengan 25 o 30 años de trabajo en su empresa, son equipos distintos. Entonces, yo más que centrarme en el rubro, diría centrarme en las diferentes características de los equipos que lo van a aplicar. Y ahí sí hay bastante know-how que hemos ido adquiriendo con la experiencia de cómo manejar diferentes tipos de equipos para que la herramienta funcione. Pero en términos generales, mi respuesta sería, es transversal el proceso, lo que sí es particular es la manera como se genera la cultura de innovación en el equipo. Después nos dice Mabel, entonces, ¿es recomendable que todo profesional debería especializarse en Design Thinking? Es decir, no está anexada específicamente a ninguna profesión en particular, correcto. El Design Thinking es una forma de resolver problemas complejos o de lo que se denomina retos difusos. Digamos, el otro método es el método del caso, que es el que la mayoría de los profesionales le enseñan en la universidad, que es cómo resuelves un problema, ¿no? Haces análisis de problema, identificas alternativas de problema, identificas alternativas de solución, selección de solución y la recomendación. Ese es el método del caso. Así nos han enseñado a resolver problemas en la universidad. En Design Thinking es otra forma de resolver problemas. Empatizar, definir el problema, idear, prototipar, evaluar. Entonces, lo que te va a dar es una perspectiva distinta. Ahora, ¿en dónde usas Design Thinking? Lo usas en aquellos problemas que sean muy difusos, donde haya mucha incertidumbre. Ahí es donde el Design Thinking es la herramienta que mejor funciona, en el mundo de la incertidumbre, donde no sabemos exactamente qué va a pasar, donde las variables son muy desconocidas y hay muchos factores que tomar en consideración. Ahí es donde es más productivo el Design Thinking, donde funciona mejor, y ahí te recomendaría. Muy bien, creo que hemos terminado con las preguntas y los comentarios. Quisiera pedirle a Carlos y a Renato si quisieran complementar algo respecto de lo que hemos estado escuchando. Carlos, primero contigo. Sí, justo estaba escuchando todas las preguntas. Primero, había una pregunta sobre cómo implementarlo en el sector público. Y yo creo en el sector público, que es en mi caso, porque yo soy parte de una universidad pública, para poder implementar todo este tipo de herramientas, ha ido por parte de que la alta dirección haya aceptado que yo haga locuras, por decirlo así, en toda la oficina, ¿no? Entonces, mientras no haya ese soporte, va a ser bien difícil que tú lo hagas, porque tú puedes hacer cualquier cosa, pero mientras el soporte en la parte superior no existe, no lo vas a poder hacer. Y lo otro que sí he visto también en la parte educativa de cómo implementarlo,
hace un año atrás nosotros sacamos un programa para colegios, que era emprendimiento en colegios, y empezamos con Design Thinking. Y la forma de cómo enseñar a los alumnos el Design Thinking y ver cómo estos llegan a productos interesantes, fue un reto porque cambias la forma de cómo tú enseñas, de cómo tú lo plasmas también a ellos. Es un reto total, pero también tiene que haber el apoyo tanto del docente como la alta dirección, porque mientras la directora no nos haya dado ese permiso o esa apertura de nosotros hacer todo ese proceso, porque es un proceso bien largo que nos duró 2 meses aproximadamente, salió con buenos resultados, pero también los alumnos se llevaron una gran experiencia donde experimentaron cosas que ni siquiera los docentes les podían enseñar, porque los alumnos llevan educación para el trabajo y les enseñaban una forma de emprendimiento, e incluso ahí hay una brecha o algo que para mí es quizá erróneo, es de enseñarles a emprender con planes de negocio desde el colegio, ¿no? Y hacer un plan de negocio cuando no tienes nada e incluso no sabes ni lo que vas a hacer, para mí es algo erróneo. Entonces, rompimos ese esquema y empezamos con Design Thinking y funcionó, y fue una gran experiencia incluso para los docentes, porque empezaron a interactuar y ahora incluso lo aplican en su colegio, ¿no? Esa es una forma. Y la otra, en el caso de universidades, es quizá aplicarlo con docentes y alumnos de manera mixta, que es un programa que este año vamos a lanzar, donde se va a hacer un proceso de creatividad, o un proceso de design thinking mixto, donde trabaja alumno con docente, para que se mezcle estas dos experiencias, tanto del docente como del alumno, porque el docente quizá no maneja tecnología, pero el alumno sí, ¿no? Entonces, eso es algo que yo he visto y sí me gustaría compartir. Y ahí había una pregunta también sobre el tema de si hay algún momento en especial o el proceso del design thinking varía en cuanto al producto o al problema que pueda solucionar. Ahí lo que sí he visto es que cuando yo empecé a aplicar design thinking con los equipos de emprendimiento que ya venían con una idea, partíamos de la idea y regresábamos a la fase de empatizar para volver a seguir todo el proceso. Y es distinto cuando empiezas con un problema y sigues todo el proceso. Entonces yo creo ahí yo recomendaría, depende de dónde inicias, ¿no? Si inicias con una idea o si inicias con un problema. Entonces esa sería mi recomendación. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien. Renato, cuéntanos. ¿Qué cosa es lo que te ha parecido de las preguntas y qué nos podrías comentar? Por supuesto, gracias. ¿Cómo podemos implementar el design thinking en una pequeña empresa? Y de hecho, recordé una de las presentaciones, uno de los slides que Juan Miguel nos dio de en qué momento se tenía que, o cómo el design thinking procuraba de que cometamos errores en la primera etapa de la implementación de nuestra idea de negocios o de un emprendimiento, etcétera, ¿no? Entonces, el design thinking nos va a permitir eso, o sea, maximizar todos los recursos que tengamos, pero en una etapa temprana, ¿no? Y no generar pérdidas o lucro con el lanzamiento de un producto o una idea que en realidad nadie ha testeado y nadie ha validado que en realidad pueda funcionar. Y había una pregunta de Mabel, creo, que nos indicaba si es que el design thinking pertenecía o podría adjudicarse a alguna profesión en específico. Y como Juan Miguel nos había comentado, en realidad es holística, ¿no? Es decir, puede ser válida para todos, puede ser válida para médicos, enfermeras, que quieran abordar un problema en específico o que quieran hallar o empatizar con respecto a una circunstancia, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajé y trabajo en el tema de seguros, y lo rico es que podemos, cuando abordamos un proyecto, es que todo sea interdisciplinario, ¿no? Y de hecho, una de las reglas que procuramos en el Design Thinking es de que los miembros del equipo también podamos tener diferentes visiones y diferentes profesiones. Si en la mayoría de lo posible, si podemos estar de diferentes puntos de vista, va a ser mucho más rico, ¿no? Porque nos va a permitir
una perspectiva distinta del problema, de la forma de empatizar, de la forma de idear, de la forma de prototipar. Y para cerrar, es que en realidad yo los invito a que si pueden tener la oportunidad de participar en algún taller, en alguna capacitación, como nos está mostrando hoy Elio, pues que participen, ¿no? Lo rico del Design Thinking era para mí la etapa de entrevistar, de validar, cuando salíamos a los parques, a los supermercados, y hacíamos nuestras entrevistas, nuestro feedback. Hoy por hoy creo que eso va a ser muy difícil, tal vez de acá a un año o 2 años, en que la gente se anime a responder nuestras entrevistas de manera presencial. Entonces, el Design Thinking también nos tiene que servir a cómo podemos abordar en esta nueva etapa la fase de testeo, ¿no? O la fase de empatizar. Y eso también hay que utilizar Design Thinking para descubrir nuevas formas de poder abordar ello. Y nada, muchísimas gracias por su invitación. No, gracias a ti, Renato. Renato, Carlos, muchísimas gracias a los dos. Como siempre disfruto estas conversaciones porque aprendo mucho, ¿no? Como se dice, uno aprende mucho más compartiendo y conversando sobre las experiencias, así que me ha permitido aprender de ustedes y espero que a los que nos acompañan también hayan podido aprender. Les agradezco mucho también a todos los que nos han acompañado y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para saber cuándo sale nuestro siguiente conversatorio y sobre los siguientes temas que siempre estamos hablando respecto de innovación y de todo esto que nos ayuda a mejorar tanto en nuestro aspecto profesional como personal. Muchísimas gracias a todos y este sería para una próxima oportunidad. Muchas gracias, Milagros, muchas gracias. Gracias, Héctor. Muchísimas gracias. Gracias, Nancy. Muchas gracias. Salomón, gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos y ya será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Renato. Gracias, Muchas gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias.